Ayer en la segunda emisión de Imagen Radio conversé con el ex candidato presidencial de Bolivia, Carlos Mesa, quien se sumó a este reclamo. Para empezar, manifestó su respeto al presidente López Obrador, pero pide que Evo Morales se ciña al, este protocolo de ser asilado. Hay que recordar quién es Carlos Mesa. Carlos Mesa llegó a ser presidente de Bolivia por las manifestaciones que organizó Evo Morales que hicieron renunciar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Renuncia el presidente, llega a la presidencia Carlos Mesa, termina este periodo y ahora fue el rival de Evo Morales en la contienda en donde se presentaron irregularidades graves denunciadas por la OEA y precisamente, son la contraparte, Carlos Mesa y Evo Morales, que seguramente Carlos Mesa tiene muchas posibilidades de llegar a ser el próximo presidente de Bolivia. Yo respeto la decisión del presidente López Obrador de otorgarle asilo al señor Morales, pero le pido que cumpla los requisitos del asilo, que son fundamentales y sagrados y que garantizan la institucionalidad de esta construcción tan importante de América Latina, que es el asilo político. El que un asilado político no puede hacer política en el país que le ha dado cobijo. La opinión del pueblo mexicano sobre Evo Morales es absolutamente libre y entiendo que hay una buena parte de los mexicanos que respaldan lo que ha hecho el presidente López Obrador y otra parte que la critica, pero es parte del derecho democrático y hay algo que en el fondo uno no puede objetar. Si una persona pide un asilo político en un contexto de crisis tan compleja, el que un país le otorgue ese asilo me parece un acto que además es muy latinoamericano porque nosotros hemos conocido situaciones difíciles. Yo no creo que el presidente Morales estuviera en una situación complicada de riesgo de vida, pero bien, él tomó la decisión de pedir el asilo y yo no tengo observación alguna sobre la decisión de México. Es que no es aceptable la forma de trato que se le da al señor Morales permitiéndole hacer declaraciones políticas cuando un asilado no las puede hacer. Lo que a mí me sorprende en el caso de México, que es un país ejemplar en la tradición del asilo político, que conoce la institución, que de alguna manera tiene que ver con una doctrina que tiene mucha relación con México, esté actuando como está actuando. ¿Qué está haciendo el gobierno de México en este momento? Primero, trata a Evo Morales como si fuera un jefe de Estado en ejercicio en visita oficial, al grado de que le entregan las llaves de la Ciudad de México. Eso me parece surrealismo puro. Pero bien, es parte posible de que eso ocurra. Lo que es inaceptable es que el gobierno de México no respete el concepto fundamental del asilo político. Todos sabemos que un asilado político no puede hacer declaraciones políticas de ninguna naturaleza. Carlos Mesa también habló sobre las probables responsabilidades en el ámbito de los delitos electorales que pudiera haber cometido Evo Morales y que deben de ser investigados y por ende él tendría que volver a Bolivia a enfrentar a la justicia. El señor Morales decidió renunciar. Esa renuncia ha generado un proceso de transición democrática con una presidenta constitucional legítima. Por lo tanto, el retorno del presidente Morales no tiene ningún sentido, más allá de que quisiera volver como persona y saber aquí atenerse a las investigaciones que se hagan de su gestión de gobierno. Desde el punto de vista de la investigación de estos 13 y casi 14, vamos a decir en términos generales, 14 años largos de gobierno, hay muchísimos actos irregulares y muchísimas decisiones tomadas de carácter administrativo que deben ser investigadas, cuestionadas y eventualmente juzgadas. En consecuencia, hay una responsabilidad directa del expresidente con ese fraude y con ese acto ilícito que es un delito electoral. Carlos Mesa también habló sobre el significado de que Bolivia tenga un presidente indígena, lo cual fue histórico, pero después de esa figura se transformó en excesos y señaló que no hay en absoluto discriminación hacia Evo Morales o hacia cualquier otra persona, sea cual sea su origen étnico. Ya sabe usted que aquí Evo Morales denunció que su único delito era ser indígena. Tardamos 180 años en tener un presidente indígena que se reconocía como tal y que era reconocido como tal. Y eso tuvo una fuerza simbólica gigantesca. Y eso permitió un proceso de integración y de movilidad social muy importante que ha colocado al mundo indígena boliviano como no puede ser de otra manera. Ese fue un paso muy importante y muy positivo. Y eso generó, como digo, una referencia simbólica de transformación. Morales había terminado su propuesta en sus 2 primeros mandatos y lo que vino después fue el poder por el poder. Lo que vino después fue el envilecimiento, fue la corrupción, fue la degradación del proceso político y fue la lógica de aquí estamos para mantenernos porque esto fue una revolución y la revolución no se puede en la revolución no se puede retroceder. Creo que el gran drama de Morales fue no comprender porque le hicieron creer que él era el proceso, él era el cambio, él era la transformación.
esa visión mesiánica y caudillista tan latinoamericana ha destruido lo que fue un proyecto interesante que se acabó envileciendo completamente. El establecer el hecho de que el que un presidente boliviano no sea indígena no quiere decir un retroceso de ninguna naturaleza. Todo depende de quién encarne ese proyecto político y cuáles sean sus propuestas. Pero no hay una lógica de blanco y negro, de si eres indígena, eres discriminado y eres el que lleva la verdad. Y bueno, sobre las críticas de que Evo Morales esté muy activo en sus declaraciones, la Cancillería informó a través de un comunicado que el derecho de libertad de expresión, garantizado por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 am. Participa en Imagen Televisión.